Bien, ya estamos todos acá, así que le vamos a dar la palabra sin mucha presentación, porque ya tuvimos la clase anterior, la presentación, así que le vamos a dar la palabra a Hugo directamente para continuar, y les recordarles que ahora les estoy pasando por el chat el enlace para que vayan acreditando la asistencia, y nos quedaría después un último encuentro el jueves que viene, mismo enlace, mismo horario, y bueno, cualquier pregunta por el chat, y sin mucho más que decir. Hugo, el espacio es tuyo. Perfecto. Dale, ¿me habilitas la presentación, el Power? Claro que sí. Ahí está, perfecto. A ver si anda, sí, bárbaro. Bien. Bueno, ¿arranco nomás? Sí. Bueno, ¿cómo andan? Vamos a ver hoy la segunda tarde. Saludos ahí a Tres Arroyos. Bueno, voy dejando activado el chat. El otro día me di cuenta que por momentos me cuelgo. Cualquier cosa me dicen y si no lo acumulan para el final y lo vamos charlando. Tenemos un tema hoy mientras preparaba la temática. Como siempre, me terminó quedando mucho más largo de lo que no está. Malvina, la pichicha está, pero hoy la puse en el corralito y sin juguetes. Así que está ahí dormida. Tiene 4 meses y es bastante intensa. Bueno, lo que hablaba recién con Jorge y Eugenia era que es mucho la temática, incluso de hecho voy a arrancar un poco con cosas que creo que me quedaron de ayer, de la última clase, de ayer en días hábiles de curso, en relación a la Corral 4099 y de distintas experiencias que estuvimos viviendo en relación al turno acá en Mar del Plata y que se suscitaron y que justamente generan nuevos interrogantes. Entonces, es mucho lo de hoy. Tengo muchos casos, a mí me hubiera gustado, pero el tiempo es escueto charlarlos, porque a veces capaz en la charla de un caso se pueden ver un montón de aristas que uno las trata de sistematizar de manera escolástica y son mucho más entretenidas cuando se ven. Yo voy a intentar llegar a todo, seguramente no vamos a llegar, se van a cansar, yo también, pero les queda ahí y en su caso reanudamos la que viene con esa temática. Igualmente estamos hablando con Jorge para en el segundo semestre tocar cuestiones que nos van a quedar fuera. Así que en eso no se preocupen. Si quieren o tienen sugerencias de temas, sobre todo para la próxima clase, que creen que estarían bueno tocar, también se aceptan. De hecho, el tema del acordado lo habían manifestado varios, o del acuerdo, en la charla que tuvimos en abril. Bueno, vamos a arrancar. Antes, bueno, acá me dice Euge que me han desactivado la navegación, ¿puede ser? Para el Power. No sé, a ver, probamos. Lo vuelvo a Me subir. dice el moderador ha desactivado la navegación de los participantes. Ahí lo vuelvo a subir. Dale. Estoy hecho bolsa de salud, si en algún momento ven que se me aflauta la voz o empiezo a toser y demás, es propio del cuadro, estoy medio hecho bolsa, pero por ahora nos lo bancamos. Ahí está, a ver. No, me dice que no figuro, como que quedé desactivado en el manejo. Ahora sí, sí. Perfecto, Ahí no tengo más estamos. nada. Listo, dale, tal cual, que quede así. Bueno, antes que nada, Adenda 499. Les comento 2 casos. Como siempre, no personalizo, no lo digo, y si quisiera algún operador comentar de casos en donde intervine yo y donde pueden entender que mi intervención ha sido contraria a los cánones establecidos legalmente, yo no tengo problema. Si no me nombran, no me bardean mejor y yo por eso no lo hago. Pero para que veamos, temas que acá puse varios, ojo, de lo que charlamos la vez pasada al terminar el tema de la competencia en relación a este acuerdo. Ojo familia, dice acá, el foro de familia,
ojo salud mental, ojo vulnerabilidad social, ojo ausencia de órganos de políticas públicas para personas mayores y personas con discapacidad, ojo, ojo. ¿Por qué? Les cuento 2 casos que tuve. Fin de semana, estábamos de turno, 6, 7 de la tarde, me llama un comisario, la mejor, creo que era subcomisario, y me dice, doctor, me piden de la fiscalía, vaya a saber si es cierto, no estoy aduciendo de si era tal o cual fiscal, me dice que por favor adopte de manera urgente una medida de abrigo. Ya, obviamente, a quienes están en el tema, si no me lo preguntan, es como una mezcolanza, no se lee el PPT. ¿Lo pueden ver, chicos, al Power? Ahí me dice Gabriela Ferreira que no lo puede ver. ¿Lo ven? Sí. Bueno, acá, ¿quién es? Carolina me dice que lo ve. Bueno. Me dice... Sí se ve. Bien, listo. Bueno. Los que no lo vean se los voy leyendo y si no, después... No se preocupen que yo les leo todo y después queda en la filmación. En este caso me llaman de la fiscalía, me dice... de una comisaría. Doctor, por favor, tenemos acá una causa que entró por el acuerdo, donde habría un delito de amenaza, pero en cuestiones de violencia, adopte el abrigo. Ya, obviamente hay una mezcolanza, 13298, Administración Pública, Asesoría de Incapaces, Ministerio Público, es decir, Poder Judicial, no jurisdiccional, Ministerio Público. Yo no tengo ni poder de imperio, ni la facultad de hacer actos de a la administración pública, que de hecho la medida de abrigo, por ejemplo, es un acto administrativo y a su vez es discrecional de la administración pública. Primer problema, obviamente, como estuvimos charlando, me llenó la boca de tiki, que al Ministerio de Puertas Abiertas, que ante la duda hay que intervenir. Obviamente, digo, pasame la denuncia. Miro la denuncia, no había ninguna persona menor de edad. Digo, bueno, alguna con alguna determinación, tampoco. Alguna que manifiesta alguna discapacidad mental que se pueda llegar a interpretar, que encuadra en el tipo legal del artículo 32 y por la legitimación que me da el 31, el 103, decir, bueno, intervengo precautoriamente y después determino si esta persona necesita un proceso de determinación. Tampoco. Me pongo a hablar con el comisario, a su vez le digo, bien, buena onda, pero le explico toda esta cuestión legal, y ahí se empieza a ver marcado, ¿no?, que la cuestión de la especialización no es solo del Poder Jurisdiccional. Primero, no es solo de familia, es de todo el Poder Judicial, no es solo del Poder Jurisdiccional, sino que del Ministerio Público también, y también del Poder Administrador. En este caso, el Poder Policial. Si vamos a instaurar esta acordada en la cual cambia la anterior y frente a un hecho, un mismo hecho de violencia, en donde figura un delito, se va directo a penal y familia no interviene, es necesario. ¿Qué pasó acá? Va a familia primero. Yo llamo a familia y digo, mirá, está interviniendo por la cuestión porque hubo amenaza. Era bastante jorobado el tema, ¿no? Amenazas, todos mayores de edad. Había alto grado de vulnerabilidad social. Ahora bien, alto grado de vulnerabilidad social, como hoy vamos a ver un poquito, no implica ni menor edad, ni restricciones en el ejercicio de la capacidad, es decir, no implica la necesaria intervención del Ministerio Público tutelar. Salvo que dentro de esa vulnerabilidad haya alguno de los estamentos subjetivos por los cuales interviene el asesor, para empezar. Ahora vamos a profundizarlo igual con unas definiciones fundamentales para tener en cuenta y sobre todo para encarar esto en el cual se ha metido quizás de prepo no, pero se ha tratado de ejecutar de manera imperativa algo que las leyes de hace más de 20 años venían diciendo que debía acontecer. No acontecía, en 2019 la Corte dice, hagamos esto. Era medio raro, 2023 lo mejora. Bien, hablo con el comisario, le explico la diferencia, re buena onda, la verdad que muy, se prestó mucho. Le digo, además, usted no es oficial notificador, a mí no me puede pedir, lo entiendo, si yo fuera la administración pública y me denuncia que hay una posible vulneración de derechos y demás, daría intervención, también puede hacerlo y debe hacerlo usted a la administración, pero acá no hay personas menores ni nada. Hablo con mi secre, que mientras estaba al habla con familia, le digo, escuchame, habla familia porque hay temas de vulnerabilidad. Bueno, por eso primero, ojo familia, porque la idea de esta acordada, en realidad, creo yo,
creo yo no participé, no tengo idea, pero creo yo, como lo vimos el otro día, que la mayoría eran redundancias, salvo en lo que hace a la interacción del fuero penal y familia, sobre todo cuando arranca la cuestión en penal. La idea es que si hay algo en penal, no haya excusas y que frente a la urgencia se dicte una restricción. Pero familia dice, no, no vamos a recibirlo, porque por el acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Penal va a tener que expedirse, o va a tener que abocarse, no a expedirse, a resolver las restricciones que se pedían ahí, una exclusión de hogar entre personas mayores y demás. Ahora, ojo, acá, Marco, salud mental, porque si estamos todavía discutiendo la necesidad de la interdisciplina, que no haya exclusas entre las diferentes ramas del derecho, en cuestiones súper populares jurídicamente, como es derechos de la mujer y niñez, imagínense salud mental. Excede sobremanera, creo yo, no debería. Y sobre todo vulnerabilidad social. Ahí la verdad que el acuerdo no ingresa, entonces, está bien, familia dice, bueno, acá no entra, pero no entra, no entero. Porque si no empezamos con esto que habíamos hablado, que yo les comentaba, los artículos Salta, como muy bien entendió el paño y tiró que no tolera conflictos de competencia negativo, y hablamos de todo lo que no es querido, porque, bárbaro, listo, va a penal. Penal, pónganle. Yo no sé después cómo siguió, dicta una, supónganse dicta la super restricción, todo. Y las cuestiones de vulnerabilidad social, era una familia de un carácter precario altísimo. Ustedes me dirán, bueno, estará especializado y dará intervención a los distintos órganos. ¿Qué órganos? Porque si bien las dos convenciones de rango constitucional, de manera expresa, clara, palmaria, refieren que tiene que haber órganos especializados, como están los servicios locales, los servicios zonales y demás, en personas mayores y en personas con discapacidad, sobre todo mental, lo cierto es que no hay centros, por lo menos en mi departamento judicial. Si hay en alguno de ustedes, coméntenmelo porque sería re interesante, que adopten medidas de protección especial, como si capaz lo hay en Cava o en Santa Cruz. Entonces, ojo a esto de, no, yo no lo tomo, pero tengo que mirar, porque obviamente me denuncian un delito. ¿Da para hacer una restricción? Sí, listo. El acuerdo dice que vaya a penal. Bárbaro. Ahora, tengo que mirarlo todo. No puedo cerrar la puerta y decir, acuerdo 499, se vaya a penal. No, tengo que mirar. ¿No queda algo para tratar fuera de eso? ¿No quedaría para ver una protección de persona? ¿No quedaría para ver con un equipo interdisciplinario qué pasa con esa familia, esa cuestión de vulnerabilidad social? Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en estos primeros, yo creo que esto se va a ir desgranando, se va a ir perfeccionando, pero en estos primeros estadios, ojo a esto. Y ojo también a determinadas circunstancias que se me dio que ya se las mencioné, pero me tocó con determinados juzgados, no todos, y de vuelta, no lo digo como crítica, pero pese a que son leyes pretéritas, claras, reiterativas, locales, nacionales e internacionales, me llega, por decir un caso, determinado criterio, justo que vieron que el turno a veces uno comparte con determinado juzgado, me empiezan a caer denuncias que por el acuerdo van a penal, no encontrándose suficientemente probado lo dicho en la denuncia, no corresponde a la restricción, no corresponde a la restricción, no corresponde a la restricción, no corresponde a la restricción. Bueno, principio de inmediación, principio de interdisciplina, principio de inmediación. Es más, en uno había un certificado médico en donde se acreditaban las lesiones de un chiquitín. En Romina, yo le pasé los PPT a Gabriel, después si quieren se los piden y se los mandan, y si no, los reclaman y yo se los mando a todos, el de la clase que viene también. Estaba preguntando Romina por los Power. Sobre todo estos van a ser interesantes porque tiro varios casos. ¿Y qué hacemos? Bueno, nosotros vamos a empezar a suplir lo que hablábamos. Vamos a tratar de suplir, pero no tenemos, en Mar del Plata, no tenemos un equipo técnico, y a su vez nos taparía, pero no importa. Digamos, yo creo que no es oponible a la persona frente a una situación tan urgente y tan grave como esto de
che, llegué a lo máximo, acudo al juzgado porque tengo riesgo para mi vida, teniendo en cuenta que la denuncia obviamente no es falso, no es un elemento más del sistema disfuncional de violencia y para utilizar al Poder Judicial como un ariete, teniendo en cuenta que es una denuncia legítima, se complica sobremanera si tenemos lo que hablamos el otro día, frente a un derecho completamente autónomo, es decir, es una interpretación que aún en familia, aún en el derecho especial de familia, violencia es especialísimo, imagínense en el fuero penal. Entonces, obviamente, lo que les decía el otro día, si yo voy a interpretar con el rigor de una medida coercitiva personal sancionada o legislada en el CPP, una restricción de acercamiento y pondero los derechos del denunciado, como si en estos procesos hubiera posibilidad de afectar el principio de inocencia y demás, y bueno, es lo mismo que nada. Entonces, nada, tener en cuenta esto, ojo, va a haber más casos, yo los estoy acumulando, vamos a ver si y les van a ir pasando a ustedes. La vez pasada me comentaron algunos juzgados de paz, esto que se daba de que no lo resuelven y encima nos lo dan. De hecho, acá, quienes decían no tengo prueba, decían, bueno, y además que vaya al juzgado de paz de General Alvarado, y que vaya familia. ¿Familia qué va a decir? O se ponen a laburar y el acuerdo no funciona, o impone la formalidad del acuerdo y quizás haya un riesgo, ¿cierto? Y una ausencia en la prevención del daño y una no debida diligencia en la protección de la persona en concreto. Es decir, que esto va a traer mucha más tela para cortar de la pensada en determinados juzgados o en determinados operadores. Por eso es necesario seguir insistiendo y hablando en criollo, rompiendo con este tema. Nos guste o no, a mí me gusta, creo que agarra el fenómeno desde una faz, está bien, más civilista, yo tengo una crianza civilista, con influencias de derecho de familia, y ese informalismo que ya el procesalista civil lo altera. Imagínense al procesalista penal. Pero en esto priman los principios que estuvimos viendo en la primera charla y un poco en la anterior. Y no hay tutía, es eso, pero no porque se me cante a mí me gusta este tema o a ustedes, sino porque lo dice la ley y porque la ley ha ido recolectando, yo les hablaba de 3 momentos, ha ido recolectando información con pruebas, errores, fallos, muertes, fallos digo de operación, y ha ido tratando de mejorar y continúa hoy estando en una tercera oleada, si se quiere, de reformas, para atender a este fenómeno particular. Y hay que recordar constantemente que gracias a Dios en nuestra provincia, lo actuado en este marco de cuestiones y medidas de violencia no altera, no influye ni en la culpabilidad penal, ni siquiera en la civil. Ni siquiera en la civil. De ahí los grandes problemas del otro lado, que por suerte cada vez es más chico, pero es un tema a tratar y es un tema que me gustaría tratar. Acá me cortaron, Euge, no sé si seguís la posibilidad de pasar las filminas. Hugo, igual espérame porque me parece que no está pasando la filmina. Por eso estábamos... No la pasé, quedó ahí. Si no, ¿querés que comparta pantalla? Entonces era No, estaba en el 2, pero se volvió para prueba de compartir, a ver. ¿Para que dejo de compartir si querés y probás vos? Sí, déjame ver. ¿Ahí se ve? No. No. Lo voy a volver a subir, ¿querés? Así no... Sí, no dale. Líos, porque cualquier cosa te joroba. Y no nos deja. Bien. Bueno, Mientras leo lo que me dice Laura. Esta semana en mi juzgado de paz se recibieron todas las denuncias con IPP y en ninguna actuó garantías. A la víctima de la fiscalía le dicen que nosotros debemos sacar la mía. Claramente se saca, claro, sí, pues si no dejas, perdonen el término, pero dejas, bueno, voy a tratar de ser educado, esto queda grabado, en pampi la vía, digamos, por no decir en bolas a la persona. Y actúa la gente, pero sigue corriendo de un lado a otro, tal cual, Laura, y no es la idea. Tampoco es la idea que vaya penal y diga, no hay prueba. Cuando tenemos, yo el otro día, tampoco intento que se tome como una mojada de oreja, no me deja ahí pasarlo todavía, el hecho de
intenté no apelar e intenté marcar todos los fallos que hay, la mayoría son civiles, en donde dice que frente a la verosimilitud que se requiere en este tipo de medidas, que no son cautelares, son protectorias o de protección integral, no es tan grande. Entonces, ahora vamos a tocar eso, pero si no hay una especialización o no hay un interés concreto, va a terminar pasando eso, Laura, o que quienes estén acá y sean de mi ministerio, el Ministerio Pupilar, vamos a terminar haciendo el laburo capaz de un equipo técnico sin manejar las ciencias, tomando contacto con las partes, dejando de lado otras causas, atendiendo a la urgencia y tratando de armar algo y viendo a qué fuero pedimos. Porque yo, sinceramente, si tengo un fuero penal que me dice, no, vaya al otro lado, vaya a Uruguay, va a decir, vaya a Santa Clara del Mar, en el cual yo no tengo competencia porque hay asesores ad hoc, digo, pucha, ¿qué hago? Me tiro, si el juez de turno, antes hablo en familia, me lo va a recibir, generalmente lo reciben, pero bueno, la acordada termina en letra muerta. Euge, no puedo pasarlo. ¿No te aparece tomar el control directamente? No me aparece. Porque si le saco yo, si te lo destrabo ahí, te dejo. A ver acá, ahí se ve, pero no veo el chat, Ahí yo lo veo, pero veo la primer placa nada más. A ver, y ahora que pasé a la segunda, ahí va. Bien, lo que pasa, chicos, no voy a ver el chat. Si quieren acumular y me lo van diciendo, veo solamente mi pantalla. Ahí veo el chat, pero claro, tengo que volver a mi pantalla. A ver. Ahí puede ser. Ahí hice una mezcla. Listo. Díganme si ahí me ven, que acabo de pasar. Está en legitimación activa. Sí, perfecto. Bien. Paso acá. En el departamento me dice acá Vero Baldi. En el departamento judicial de San Nicolás tengo conocimiento que en un juzgado de garantías desde la modificación han tomado más. Sí, yo también. Otro tema. Yo el otro día decía, buenísimo los que están tomando. Digo, ahora siendo ya más, frente a este panorama un poco desolador, siendo ahora perfeccionista. También tenemos un montón que toman a través del acuerdo 499. Y citan solo como norma el acuerdo 499. Ojo, el acuerdo 499 en realidad a nivel normativo es lo menos de lo menos. Es una suerte de reglamentación de un órgano jurisdiccional sin facultades legislativas, que en realidad lo que hace, de hecho, hoy lo hablaba con los chicos en el trabajo, Leo, si alguno tiene alguna duda de qué artículos imperan en un mix perfecto en estas situaciones, vayan al acuerdo, porque fundamenta absolutamente todas sus determinaciones en leyes ya existentes. Bueno, buenísimo eso, María Carla. Rivas Claro, buenas tardes a todos, ¿cómo hago para entrar en el campus? No tengo idea. Mi juzgado de paz garantías devolvió porque la causa no estaba instruida por el fiscal, por lo que la devolvió y había amenazas de muerte donde hubiera sido importante. Y sí, ¿qué te parece? Incluso secuestro de arma, lo prevé, lo vamos a ver hoy, lo prevé ya en una modificación, la 12.569. Bien, a ver acá, Luciano. En estas semanas, desde que salió la acordada, veo mucha confusión. Todas las denuncias de las que Garantías ha tomado medida luego derivan en familia. Y hay cuestiones de fondo por las que he dicho, sí, obvio. O también quedan en penal y hay cuestiones de fondo de familia por las cuales debería desdoblarse. Y también están, por lo menos esto en mi departamento, le ponen la mejor, hay falta de especialización, la policía. Es un tema. Porque reciben, entonces llaman, dice familia, no, a mí no, ya por el acuerdo no, bueno, voy a fiscal. No, avisale a la señora que tiene que tomar un abrigo. No, pues son todos mayores, y queda el comisario que le pegamos una calecita, pobrecito. Ahora, ¿qué es todo esto? Falta de especialización, falta de entendimiento del sustrato fáctico del que se trata. Si esto lo tomamos como una medida política que está de moda y demás, y bueno, vamos a tener un problema grande. Yo no lo tomo así, de hecho se habrán dado cuenta del vocabulario que utilizo, no me rijo por la educación que tuve, tirando más a la ciencia sin ser empirista, pero trato de buscar fundamentación jurídica, científica, y yo no me rijo por todas las teorías que hay en boga, pero en cuanto esas teorías propendan a un resultado razonable, criterio que yo entiendo que es aplicable, hay quienes filosóficamente entienden que no, se aplica. Entonces, me parece que hay un tema importante y creo que las capacitaciones que actualmente están vigentes, creo yo, en mi humilde opinión,
sin atacarlo, porque son necesarias, pero que no abondan en estas cuestiones procesales. Por eso mi idea fue, cuando hablé con Jorge, con la doctora Coranita Ambusi y con los chicos del Instituto de Estudios Judiciales de Necochea, a raíz de distintos estudios y cuestiones que compartimos diariamente en el laburo, con el licenciado social del Muro, era justamente, olvidémonos, hay que tocar el tema constitucional y convencional, pero vayamos a lo procesal práctico y a lo concreto, ¿qué respuestas le doy a la persona? Bien, sigo mirando a ver si en San Nicolás, además de la acordada, los juegos de garantía, sí bien, bueno, bien San Nicolás, bien. Reentiendo trabajo juzgado de paz y pasa lo mismo que comentó la compañera. Si llega a salir una medida urgente de juzgado de garantías, es solo de 30 días, si es que sale, nosotros le pedimos medio oficio que envíen actuaciones. Claro, ponele que salga de 30 días, y a vos no estás de acuerdo, acá quién estoy contestando. A nadie. Bueno, pero lo cumplió, listo, 30 días. Lo que pasa es que el seguimiento tienen que hacerlo ellos. Pero claro, frente a no lo voy a hacer, tomalo, es lo que estamos leyendo todos nosotros que conocemos el paño. A mí me tiran eso, por más que había mayores de edad, les cuento este caso, ¿no? Y perdonen por ser autorreferente, pero es lo que están contando ustedes también. Y yo no voy a rechazar diciendo hay mayores, no miro. No, miro la causa, llamo, digo, che, familia, ¿por qué no miras esto? Porque esto queda complicado. Bien, a ver si hay algo más. Entre los fundamentos, es fundamental el diálogo entre... Sí, Araceli, mirá, yo les cité en el coso anterior, esto lo tengo más laburado en el libro que les mencionaba el otro día, pero fíjense hasta qué punto es necesario. Yo el otro día lo marcaba de manera enfática, y me marcaba el ampere de audio de coso como que estaba levantando mucho la voz, pero la necesaria cooperación. Necesaria cooperación. Lo dice el acuerdo. Entre Ríos, una de las normas más nuevas, tenía las más viejas, habla como deber, y otras provincias también. Es imposible sin una cooperación. Si nos manejamos me llega al portal de notificaciones la resolución, y yo en base a eso actúo, y va una resolución, y viene, si es un caso grave, cuando nos terminamos de mover, quedó acuchillada la persona, o el nene, o quien sea. La idea está bien, nos va a tomar un poco más de tiempo, estamos generalmente, depende de la provincia o del departamento judicial, saturados, bárbaro, pero es necesaria la colaboración. Si esto se está viendo claramente, con estos primeros días de incorporación o de aplicación, obviamente hay jueces súper ayornados en la esfera penal, hay jueces en familia que pese al ayornamiento quizás dicen no, pero hay que saber que el generar un conflicto de competencia negativo es pernicioso, no solo porque lo dice la Corte, no solo porque lo dice la Corte de Nación. Lo dicen porque en los hechos, frente al riesgo y la urgencia, no me sale otra palabra que decir es un quilombo, y podemos terminar siendo nosotros perpetuadores y coadyuvadores a un mal por culpa nuestra. En segunda instancia, obvio, ¿no? Como revictimización secundaria. Bien. Bueno, nada, esto me quedó como un tema y creo que va a estar bueno para volverlo a tocar en la segunda jornada, en el segundo semestre, si les interesa, obviamente, después lo hablamos con Jorge, Camila y los chicos del instituto, tema de las costas, tema de las sanciones y tema cómo evoluciona esto y otros temas más. Vamos a avanzar con lo que nos tocaba hoy, que eran las medidas de protección. Primero una introducción, porque ojo, ustedes me dicen, bueno, esto es obvio, pero no tan obvio, porque aquellos, sobre todo a los más jóvenes, o a los que no sean del fuero, si se atienen a la letra de la ley y no hay una actualización ayornada sobre la cuestión, si uno se atiene a la letra de la ley es barbárica. La 12.569 y la de todas las provincias, salvo Chaco, Entre Ríos, Corrientes y las más nuevitas que son de Río Negro, que es brillante. Legitimación activa, ¿cómo se nos va a presentar? De entrada era súper cerrada. ¿Por qué? Por el tema de la intimidad. Por el tema de la intimidad. Piensen en el 90 y pico, hablar de violencia familiar. La violencia se resuelve en casa. Que no me vengan a jorobar el Estado. Entonces ahora, frente a todos los principios que estuvimos viendo, si hay tutela judicial efectiva y diferenciada. Tutela judicial efectiva y diferenciada, que no puede ser un mero cantar, un mero decir y repetir y quedar re lindo porque está de moda y lo dicen todos los escritos. No, lo tengo que sustentar, lo tengo que fundamentar. Y si soy operador judicial, lo tengo que actuar. Lo tengo que actuar.
Y judicial efectiva significa que dejo de hacer lo que estoy haciendo, salvo que sea más urgente, y atiendo a la persona y veo en qué puedo ayudar. En tanto y en cuanto mi actuar sea responsable, ¿no? Obviamente, y razonable, y no me arrogue una potestad que no me compete. Pero ampararme en las normas para, chao, otro lado, y bueno, seguimos en la misma. Si decimos que hay riesgo y urgencia, que el riesgo y urgencia operan en un sub y baja, imagínense, a quienes nos gusta el sub y baja, aún siendo grandes y con casi 105 kilos, en un sub y baja de riesgo y urgencia contra certeza judicial, pero que esto pesa, no me tengo que olvidar del otro, pero que esto pesa, el riesgo y la urgencia. Si hablamos del informalismo, recordemos la clase de abril, si hablamos de la inmediación y el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, que ya no es solo el artículo 12, que la LEPIM incorpora mujeres, que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad incorporan a ellos, y que la Convención Interamericana de Rango Constitucional de los Derechos de las Personas Mayores también los incorporan, como lo vimos. Si hay derecho a la escucha, si hay debida diligencia, es decir, esto yo lo interpretaba en una definición, en un intento de definición, tómenlo como de quien viene, como la aplicación de todos los principios que habíamos estado viendo en la primera de las clases de abril. Se nos va a parecer como amplia. La legitimación es amplia. Entonces yo ahora voy a mostrarles, hay dos grupos de legitimados, es decir, y hay algunos quienes pueden actuar y legitimados obligatorios. Y vamos a ver lo que dice la ley y después vamos a sacar un principio general. Y ahí entramos con la medida. Bueno, ¿qué pasa con la intimidad? Porque, pará, legitimación amplia y la intimidad, que va a venir mi vecino a decir, Hugo le pega a Malvina, a mi perra, supóngase que fuera persona. Que mi vecina un día de acá enfrente y me está mirando. Pensó que le pegaba y me gritaba violento y demás. Bueno, si Malvina fuera una persona y yo le hubiera puesto la mano encima, que no fue así, yo diría, ¿quién es esta persona para meterse? ¿Qué onda? ¿Qué onda mi derecho a la intimidad? ¿No? Esta concepción liberal del derecho, propia del derecho penal, pese a que está en boga el minimalismo penal de Luigi Ferraioli, o cierto abolicionismo, yo entiendo, perdónenme los penalistas, pero desde la filosofía del derecho lo he estudiado, perdónenme si no tengo problema en debatirlo. Creo que la escuela de Zaffaroni y Slokar, sin quererlo, son abolicionistas. Obviamente que el derecho penal liberal me queda como desactualizado, pero lo clásico es que se aplique el derecho penal liberal. Y la intimidad tiene un sentido fuerte. Bueno, es que el gran problema justamente de la violencia familiar es la intimidad. Y así lo demostraba la primera de las leyes, la ley nacional. Cecilia Grossman, en su época, de derecho de familia como una suerte de prócer local, su máxima crítica era la corta, escueta, taxativa y la interpretación restrictiva de legitimación, que impedía que el tema se conozca como debía conocerse. Pero bueno, en esa época era la primera ley que se desmembraba de un derecho de familia incipiente y se animaba a decir que alguien podía denunciar a otro porque entendía que había puesto en peligro a otra persona. Sin perjuicio de ello y de la intimidad, ojo, que tampoco, como les decía el otro día, por lo menos cuando yo expongo, soy muy reacio, y creo que son poco académicas, las interpretaciones maniqueas. El maniqueísmo es para quien no lo conozca, es una doctrina del yin y el yang, ¿no? De los opuestos absolutos en Occidente. San Agustín, antes de su conversión, era maniqueísta. Fue muy importante, y de hecho le daban al mal cierta entidad. Bueno, ¿a qué lleva el maniqueísmo? A que hay A o B. Y me olvido de toda la escala cromática que hay en el medio. Entonces, que yo diga, ojo, la intimidad no la absoluticemos porque es el gran problema de la violencia, y es el gran problema por el cual no se denuncia, tampoco quiere decir, bueno, listo, vamos, nos metemos a la familia, no. Ni una cosa ni la otra. Entonces, sin perjuicio de esto, recordemos el subprincipio de confidencialidad visto en la primera clase, la protección de los estamentos vulnerables como de orden público, de los 4 que vimos, chiquitines,
mujeres, personas con discapacidad, particularmente mental, y personas mayores. Y no debe, o sea, esto de decir, bueno, ahora es de orden público, voy a fondo, no me importa. No, hay que escuchar, todos los principios que estuvimos viendo se concatenan, se entrelazan, hay que estudiarlos, hay que verlos y hay que elaborarlos y hay que tener cierta experiencia en el foro para entender a dónde apunta esto. Es decir, que está bien, la intimidad no es un absoluto, pero esto del su principio de que la confidencialidad lo ayudaría. Y a su vez la protección de orden público de los vulnerables me manda a inmiscuirme, y hablamos de una inquisitividad oficiosa del juez para conocer el sustrato fáctico. Esto no implica un avasallamiento sobre la persona, negando su individualidad, pero sí un ingreso a intentar entender qué cornos pasa. Y si es necesario implementar el poder del Estado, pero para prevenir, no para juzgar culpablemente en sentido civil, menos penal. Y con dolosa redundancia, con la necesaria especialización e interdisciplinariedad. Bien, ¿quiénes son los legitimados? Nosotros tenemos los primeros legitimados obvios, la víctima, y vamos a tener los terceros. Ojo acá que esto, no sé en sus departamentos judiciales, pero es un tema que está también algo para capacitar. Nos subiría el laburo a morir, no sé si haríamos abasto, pero lo cierto es que hay cifras negras muy importantes por omitir esto. Pero vamos primero con la víctima y lo desactualizado y vetusto de las leyes actuales, la necesidad de interpretarlo con el Código Civil y Comercial nuevo y un cierto principio que entiendo yo que debe regular. Tómenlo de vuelta como de quién viene y véanlo si les parece razonable o no. Tema mujeres, la LEPIM dice, las denuncias podrán ser efectuadas por, inciso A, por la mujer. LEPIM es la Ley de Protección Integral de la Mujer, ¿no? La 26465. Así le digo yo para abreviarla. Por la mujer que se considera afectada, bien, o su representante legal sin restricción alguna. Representante. Ahí hay una discusión, por ejemplo, en un muy interesante libro que analizan esta ley, hacen un análisis exegético, Medina y Yuba, refieren que, bueno, tiene que interpretarse de una manera armonizadora y demás. A ver, lo cierto es que si estamos hablando de representación en el sentido de que haya una cuestión de salud mental por la cual necesitan un apoyo del artículo 43 del Código Civil y Comercial con facultades de representación, está en los incisos más abajo, si mal no recuerdo el D. Y si estamos hablando de representación en el sentido de otorgar un mandato, está legislado en el Código Civil y Comercial. Desde mi punto de vista, entiendo que es una redundancia feucha, sobre todo en un tema o en una norma tan moderna. La mujer de por sí no tiene representación legal. En todo caso tendrá representación contractual o representación judicial en caso de que tenga una afección mental que requiera esa representación. Esta aclaración, por las dudas, he revisado mucho y jurisprudencialmente no ha traído problemas, pero es necesario marcar y refrescar cuál es la interpretación normativa que entendemos imperante si hacemos el mix armónico de toda la ley o la legislación que nos gobierna. Niños, niñas y adolescentes. Artículo 5 de la ley, nuestra ley, la 12.569. Los menores de edad y o incapaces, víctimas de violencia familiar, quedémonos con los menores de edad, podrán directamente poner en conocimiento de los hechos al juez o al tribunal, al Ministerio Público o a la autoridad pública con competencia en la materia, a los fines de requerir la intervención de las acciones legales correspondientes. Y acá hay que diferenciar, porque tenemos no solo el artículo 12 que ya estaba vigente de la Convención de los Derechos del Niño y la noción de autonomía progresiva, sino también con la sanción posterior de una ley de rango nacional que es el Código Civil y Comercial. Yo tengo en los chiquitines, tengo dos tipos de intervención procesal. Una propia de su género, el artículo 12, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Es un chispazo, si se quiere, en el proceso, pero como paso esencial y necesario para determinar si hay un debido proceso de los chiquitines o no, sin limitaciones a priorísticas. A veces me dicen, no, tiene 4 años, no lo voy a escuchar. Bueno, está bien, si lo vamos a escuchar la juez y yo solos, uno con cierta experiencia puede decir algo, pero no lo puede fundar. Ahora, si lo escuchamos con equipo técnico, puedo asegurar que es valioso. Entonces, yo soy
proclive a no limitar apriorísticamente sin perjuicio de que hay juzgado que dice tiene 3 años, no lo escucho. Bueno, escuchamos en la asesoría, con el asistente social y a veces con ayuda de la familia, pero esa familia puede ser que esté en contraposición con las dificultades del caso. Y después está la participación procesal per se, artículo 27 de la ley 26.061, que nos trajo un cambio así estrambótico en cuanto a la posible participación a través del abogado del niño. Y que tiene un correlato con la capacidad de ejercicio, ¿no? Igual capacidad procesal, distinto a capacidad para ser parte con capacidad de derecho, que se llama el derecho sustancial. Ahora bien, perdón. Esta obviamente está regulada por la edad y grado de madurez suficiente. Ahora, si atendemos a la denuncia en sí, la denuncia es una demanda, no está analizada técnicamente por el derecho de fondo. ¿Es un acto jurídico? Sí. Pero yo creo que es un acto jurídico, y esto estoy pensándolo en voz alta, lo descompuse en algunos escritos. Entiendo que es un acto jurídico analizable doblemente, porque justamente se dan estas dos participaciones en una misma denuncia. Por ejemplo, cuando un chiquitín, no importa la edad, comenta, Andrea me pega, digo Andrea porque la tengo acá como justo última nombrada, perdón Andrea, está haciendo y está actuando el derecho a ser oído. Ahora, cuando Andrea dice, quiero que la excluyan del hogar, restricción, bueno, ya parecería ser un acto procesal, en tanto acto jurídico destinado a que el juez aplique una modificación, transformación o supresión de un derecho sustancial. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo interpretamos esto? Si vamos al Código Civil, a la norma estricta, ¿no? Estricta, que quedaron resabios del esbozo de Freitas y el Código de Vélez, que solamente cambiaron de 14 a 10 a 13 a 10. En principio, los menores de 13, si bien se presume su falta de discernimiento para lo ilícito, desde los 10 se supone que lo ilícito se conoce. Y esta división no puede interpretarse en su perjuicio. Justamente es para cuidar esto. Por ejemplo, un chico de 13 firma un contrato, bueno, podrá tener cierto discernimiento, pero hay que interpretarla siempre en su beneficio. Entiendo yo que si quien denuncia en el jardín, es muy raro que caiga en una comisaría y denuncie, pero sí no es raro que en una audiencia con el asesor, o en una audiencia con el equipo técnico, o con su señoría, o con los organismos administrativos de niñez, diga, Hugo me pega. Y empieza a detallar y otorgue cierta veracidad con detalles propios de su franja etaria y su madurez. Bueno, ¿y ahí yo qué hago? Bueno, estas normas, como les digo, no pueden ser interpretadas de manera perjudicial. Y acá ya se va configurando un principio que tenemos que sostener a lo largo de la cuestión de la legitimación para ver las medidas. No puede usar la normativa vigente para cajonear o para rechazar in limine una denuncia. Yo tengo un chiquitín. No, pero bueno, fíjate que acá en la cuestión, en la parte de actos jurídicos, dice que él en esa edad tenía 9, ni siquiera lo ilícito. Están diciendo que lo están fajando. Obviamente, ¿qué voy a hacer? Voy a ayudarme con la interdisciplina, equipo técnico y DCDT, y con los responsables parentales según el caso, porque si me está hablando del responsable parental, y obviamente la asesoría de incapaces. El adolescente ya es distinto, mayor de 13, hay una mayor apertura presuntiva, y ya no hay una confusión muy grande en esto, derecho a ser oído obviamente, y cuando pida determinada medida, bueno, capaz va a intervenir el equipo técnico, a ver qué está queriendo decir, hay que tener en cuenta, y eso yo no lo voy a determinar, lo va a determinar su psicólogo tratante si lo tiene mejor, en diálogo con el equipo interdisciplinario, van a ver hasta qué punto su manifestación implica un deseo de protección y en qué sentido, de una manera muy quirúrgica, y tratar de no avasallar sobre su voluntad, pero tampoco que seas lo que pide per se por el solo hecho de que lo pide. Es que con una sola intervención no alcanza. Y, en fin, requiere de nuevo interdisciplina, inmediación, escucha
para los que laburamos en la justicia, y esto sin ánimo, porque lo hacemos también con cierta responsabilidad, pero pérdida de tiempo. Hay que perder el tiempo y hay que escuchar. Hay que perder el tiempo y hay que escuchar. Delegaremos, otro me ayudará, veré. Obviamente, si no tenemos el capital personal suficiente, no, pero en estos temas, ojo, si yo quiero ampararme en la ley, me voy a amparar mal, me voy a amparar mal. Yo no soy de los que crea que haya una biblioteca para un lado y para el otro. O la puede haber, pero por el principio lógico de no contradicción, de tradición aristotélica, que es quizá el creador de la lógica occidental, algo no puede ser y no ser a la misma vez y desde el mismo punto de vista. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo ser bueno y malo a la misma vez. Capaz no soy ni bueno ni malo, pero bueno y malo a la vez en relación a un mismo acto y en concreto no lo puedo ser. Entonces, cuando viene Chiquitín y denuncia y rechazo sin más, fundado en tal y tal norma, no puede ser que sea eso igualmente válido a lo que estamos diciendo acá. Quizá las dos cosas estén mal, pero las dos cosas igualmente válidas no. Entonces, ojo. Y de acá voy tratando de, a quienes cocinan pizza, vieron que hay que dejar levar la masa con la levadura, voy tratando de que se eleve lo que quiero concluir cuando veamos los últimos miembros vulnerables que pueden llegar a denunciar. Entonces, en definitiva, tengo esta diferenciación, no es lo mismo un chico, a ver, 12, 13, está bien, la ley dice 13, pero uno se va dando cuenta como charla, si tiene ayuda interdisciplinaria también, va a ser quizás más invasiva o coadyuvante o con necesidad de intervención mucho más fuerte de los equipos en los más chiquitines, en los adolescentes no tanto, pero llegado el caso también. Ahora, nada de esto yo creo fervientemente que puede ser causa, fundamento para decir, no te escucho, vení con tu papá, vemos, sos chiquitín, chau, volá, anda a la asesoría. Hoy tuve un caso de una menor víctima de 16 años, abusada sexualmente, le cajonearon el expediente en 2015. De casualidad, en el marco de una violencia, tomo conocimiento de ella, la mando a la fiscalía por la ley de víctima, ya es adolescente. A pedir la causa. No podés andar con el asesor. Y bueno, nada, vino, presenté un escrito rápido, empecé a llamar para que me dieran el expediente y yo se lo explico, pero hay una ley de víctima en conjugación con estos principios, con una convención de rango constitucional, y si seguimos manejándonos con compartimientos estancos y exclusos, ¿viste? No vamos a ningún lado. Obviamente uno puede decir, bueno, recurrí, no tenía ningún elemento para recurrir, que eran los dichos de la chica contra, y cuando termino recurriendo cae en abstracto, como que se me caen la mitad de los recursos, porque pasó el tiempo ya. El día que llegó, el nene de 3 años tiene bigotes y barba, entonces a veces quedamos un poco entrampados. Personas mayores y con discapacidad. Artículo 4. Fíjense lo que dice esto. Y acá es necesario, en esto, chicos, los que seamos del foro de familia, y si hay del foro de penal, acá hay que romper. Hay que romper. Esto no estaba definido hace muchos años. Quienes sean viejos como yo y empezaron a estudiar en el 2000, quizás sea nuevo, pero está piola, las diferenciaciones jurídicas con consecuencias jurídicas de estos tipos de persona o de estos colectivos subjetivos no estaban, ahora lo están, y apliquémoslos porque no es algo vacío o algo de moda. Podrá estar de moda, pero tiene un sustento científico real. Fíjense lo que dice el artículo 4 de nuestra ley de violencia. Cuando las víctimas fueran ancianos o discapacitados, que se encuentran, y no lo digo esto en un sentido de se te puede escapar decir discapacitado tanto, sobre todo a quienes nacimos en el 80, en el 70 o más, no está bien visto, hay cierta sensibilidad con estos términos, bárbaro. Ahora, legislar así, que se encuentren imposibilitados de accionar por sí, estarán obligados a hacerlos sus representantes legales. Los obligados por alimentos, ahí bueno, sí, una ayuda por proximidad o proximidad, prójimo viene de próximo, o el Ministerio Público. Veamos, descompongamos esto. Este artículo, así sin más, que no es solo de Buenos Aires. Buenos Aires tuvo la chance cuando salió la LEPIM de modificar esto, se modifica la ley y esto no se tocó. Así sin más, en el derecho argentino, tal imperativo
carece de efectos jurídicos. Así aplicado eso, en nuestro derecho no tiene efecto. Porque ya el elemento subjetivo del tipo está mal. El elemento facultativo no existe. Y el condicionante de actuación no existe. ¿Qué estoy queriendo decir? Nosotros tenemos distintos tipos de protección de las personas vulnerables, a través de el actuar concreto y una protección indirecta, es decir, precisando conceptos jurídicos. Y acá es a donde voy. Por un lado, tengo salud mental. Ahí se lo define el artículo 3, un proceso multicompuesto, vinculado a la satisfacción de derechos subjetivos fundamentales. Bla, bla, léanlo después, no me quiero detener. A lo que es distinto el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental. ¿Qué es afección a la salud mental? Bueno, un padecimiento a todo tipo de sufrimiento psíquico de la persona y o grupos humanos, vinculables a distintos tipos de crisis previsibles o imprevistas, así como a situaciones más prolongadas de padecimientos, incluyendo trastornos y o enfermedades. Es tanto una afección a la salud mental cuando me agarra un ataque de pánico, como cuando tengo alguna cuestión con cierta patología que entra en el DSM-5. Eso es distinto de discapacidad. Y ojo acá, fíjense que el artículo decía los discapacitados. La persona con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas. La cantidad de veces que le dan vista a la asesoría porque es una persona que tiene incapacidad motriz. O sea, ni en el deber les interveníamos. Mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar, ahí está el componente social, con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Esto un poco tiene que ver después en lo mental con el 32. No es solo patología, tac, firma, chao, discapacitado, restricción, incapaz. No. Porque si yo voy y utilizo el criterio de patología y tengo un trastorno de ansiedad o tengo un TOC que está en el DSM-5, tendría que tener una restricción. No, es necesario ver el componente social. Y para eso hay que laburar, para eso hay que entrevistar, hay que hablar. Hay que perder tiempo, entre comillas. Vulnerable, completamente distinto. Muchas veces no, persona vulnerable, asesoría incapaces. O persona vulnerable, no, determinación de la capacidad. Acá yo tengo una definición, ¿no? Yo vulnerable generalmente siempre cuando a mí me gusta definir por lo etimológico. Vulnus, daño. Habilis, capacidad de daño. ¿Quiere decir que todo vulnerable va a estar dañado? No, pero tiene una propensión, ya sea por componentes naturales, por componentes sociológicos, o por un mix de componentes naturales y sociológicos, frente a determinados valores de una sociedad. Porque, por ejemplo, las personas mayores, en otro tipo de sociedades o en otras épocas, minga vulnerables. Quizás físicamente, pero eran el estandarte, el mantenimiento cultural, la enseñanza, el respeto. Cambia el patrón sociocultural, se agrega la debilidad física, bueno, entonces, no solo natural, sino sociocultural, sino también la idiosincrasia de cómo se toma esa interacción desde la predominancia de la fuerza, no del derecho social. Persona mayor es otra cosa, Aquellas mayores de 60, dice la convención, de rango constitucional. Todo esto afectado en su salud mental, que es distinto de discapacidad, que implica ya cierta cronicidad, distinto de vulnerable, que puede no haber cuestiones de afección de discapacidad, distinto de persona mayor, que puede ser tranquilamente mayor, pero no vulnerable, no con discapacidad, y no con afección y con una plena salud mental. No tiene absolutamente nada que ver. Cualquier momento me muero. Con la restricción a la capacidad. Ninguno de estos términos implican por sí solos una restricción a la capacidad y menos, artículo 32 sin fines del Código Civil, una incapacidad jurídica. Para ello necesitamos los presupuestos subjetivo, temporal, cualitativo y social del artículo 32. Y a su vez, por si quedara alguna duda, aún habiendo restricción, no tiene nada que ver con internación involuntaria. Entonces, anciano, entendemos que habla de persona mayor. Discapacitado, persona con discapacidad,
que puede ser visceral, motora, intelectual. En nuestro derecho no tienen representante legal. En nuestro derecho, desde antes de Vélez a hoy, no hay intervención del Ministerio Público Tutelar. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? Las personas mayores y las personas con discapacidad no tienen representante legal. No las debe asistir el Ministerio Público Tutelar. Y el Ministerio Público de la Defensa, como cualquier otra persona capaz. El Ministerio Público Fiscal, como cualquier otra persona, en tanto en cuanto esté en juego del orden público. Sobre esto no pueden avanzar las legislaciones locales, artículo 75, inciso 12 de la Constitución. O sea, dale. Acá habla incluso de los principios constitucionales relativos a la persona mayor. Cuentan con la misma legitimación que cualquier persona capaz jurídicamente. Si cuentan, a ver, pueden contar con apoyo extrajudicial. Puede ser que yo tenga una discapacidad en el habla o necesite alguien que me ayude. Por lo menos yo, 40 años, no entro en persona mayor. Capaz tenga alguna afección en mi salud mental. Si hay alguno acá en el chat que me conoce, sabe que tengo algunas. Cuento con apoyos extrajudiciales. Ahora, si cuento con ellos, nada obsta que me acompañen a hacer una denuncia. ¿Por qué? Por el principio de acompañamiento visto en la primera charla, no hablo de la anterior, sino la otra, en la que arrancamos con este tema, y que no es tratado, no es informado en las comisarías y no es adoptado como medida de protección. Y ayudaría bocha. A mí me encanta cuando vienen las chicas a declarar en cámara Gesell y vienen con una amiga. Pasá con ella. ¿Te ayuda con ella? Pasá con ella, ven y charlemos. En la cámara Gesell no, es más difícil por el protocolo y las cuestiones sacrosantas del peronismo. Y claro está, si se aprecia que el interesado, obviamente, esto no puede ser, bueno, listo, estudiamos el otro día que si no tiene una restricción, entonces denunciar, y el tipo dice, habla como un Teletubby, y no le voy a tomar esa denuncia. Y en esto tiene que estar de vuelta la especialización y el compromiso jurídico-social de la función pública. Los que ejercemos la función pública y aquellos abogados de matrícula que están en el intermedio, porque es una función, entiendo yo, de las más nobles que hay en la sociedad, en tanto en cuanto propenden a la justicia, no podemos basarnos en cuestiones meramente operativas y aplicatorias de preceptos cuasi matemáticos, porque como les decía el otro día, ponemos una inteligencia artificial y chao. Es necesario conocer la cuestión, conocer nuestras limitaciones, pero embarrarnos. Entonces, está claro que si se aprecia que el interesado no puede ejercer con plenitud su capacidad jurídica, listo, ¿yo quién soy? Soy un policía y yo no sé muy bien, pero la verdad que no lo entiendo mucho. Puede ser que sea yo, que no sepa entender, pero por las dudas, hablo un superior. Che, llamamos a esto de la asesoría, ¿qué eran de la asesoría? La pericial, no, hay una asesoría de incapaces. Desde antes de que estuviera la República Argentina, desde el virreinato viene. ¿En serio? Sí. Y avisémosles al juzgado de familia. Solo cabe en esto una interpretación pro homine, y acá vamos terminando en esto, perdónenme por la introducción tan larga de legitimación, pero es necesario, porque yo voy a la letra de la ley y es fuertemente contraria a todo lo que venimos charlando y a leyes superiores. Entonces, ¿todo esto para qué sirve? Si una persona mayor o con algún impedimento, o un chico, una chica, o una mujer, están complicados para denunciar, puedo habilitar la denuncia por terceros, puedo habilitar que sea coadyuvado por otra persona, sea el Ministerio Público Tutelar de corresponder, sea la Dirección de Políticas de la Mujer de corresponder, sea si hubiera organismos protectorios de la personería mayor o de las personas con discapacidad, si existieran. Ahora, lo que no puedo hacer es utilizar esto para echar. Entonces, ¿esto qué me llama? ¿Qué me compele a una actuación artesanal y personalizada? Que eso fue el intento. ¿Es más trabajo? Sí. Es el intento que se hizo con la reforma del 2015. No sé si ustedes recuerdan, los más viejos sobre todo, como yo, tengo un tema con la edad, ¿vieron? Estoy todo el día diciendo que soy viejo.
que estudiaron Civil 1, no sé si se acuerdan cuando se estudiaban los antecedentes del Código Civil, cómo los debates en el Código Civil francés, frente a establecer la mayoría de edad en 22 o en 21, o analizar cada caso concreto, existen como dos principios. Bueno, establecemos una presunción, iure de iure, y ya está, una iuris tantum, o analizamos caso por caso. Si analizamos caso por caso es una locura, es un bolón. Se analizó iure de iure a los 22, después a los 21, después a los 18. Gracias a Dios yo fui mayor a los 21 porque a los 18 hubiera terminado en cualquier lado. Lo ganso que era. No quiere decir que no lo sea todavía. Ahora bien, ¿qué hizo el Código de 2015? Retrajo esto y aplicó la flexibilización. Principio de autonomía progresiva, atención a las particularidades específicas de las capacidades jurídicas y de las autonomías subsistentes, y solamente se va a incapacitar aquello en lo cual se ve necesario la personalización. Y en esto se da lo mismo. Ninguna de todas estas normas que vimos puede ser utilizada como medio para no escuchar. Ah, escuché y vale todo. No, escuché, tengo que conocer, tengo que especializarme. Si no me alcanza con lo que sé, recurro a otro, pero puertas abiertas, tutela efectiva, diferenciada, acceso a la justicia, escucha sin cajoneo, intento dar una solución. Y de esa manera cumplimos con la noble tarea de, creo yo, el poder estatal más alto por su finalidad que tiene, que es la justicia. ¿Qué pasa con las personas con capacidad restringida? Acá le meto un poco, pues nos vamos a quedar cortos de tiempo. Si hay personas con restricciones procesales, si no hay personas, digo discapacidad. O sea, puede tener un juicio, puede tener una sentencia, pero si no tiene una restricción para actos procesales. Y si tuviera restricciones procesales y se presenta sin su apoyo, no hay fundamento legal para no tomar la denuncia. Tiene derecho a ser oído y que su opinión se tenga en cuenta. Después, obviamente, deberá intervenir la disciplina y ver si su discurso fue coherente o no, y si las medidas que pide guardan relación con lo que está aconteciendo. La lógica jurídica nos indica que la denuncia de riesgo o perjuicio por violencia no implica una disposición de los derechos de la que haya que proteger al interesado, sino que al revés. Su consideración debe siempre generar el auxilio de la autoridad. Y si tenemos en cuenta que la única justificación de las restricciones es la búsqueda del beneficio de la persona, el cerramiento a priorístico de la tranquera judicial, sea el fuero que sea, en tanto pernicioso no puede imponerse. Es violento incluso. Es anti todo, qué sé yo. Además, si se condiciona la denuncia a la actividad sola del apoyo, ¿no? Si yo dijera, bueno, tiene restricción que venga el apoyo, ¡ojo! Porque este tema tan invisibilizado de las personas con restricciones, muchas veces la violencia viene del apoyo. Y si yo condiciono que denuncie el apoyo, el día del arquero va a llegar. Yo digo el día del arquero y capaz que ya hay un día del arquero, pero bueno, pongamos el día del judicial responsable, creo que no existe, o el día del superjudicial, no lo hay. Se va, digamos, es un círculo vicioso e idiota en su concepción lata y estricta. Artículo 707. Las personas mayores con capacidad restringida tienen derecho a ser oídos en los procesos que les afecta directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso. ¿Quién puede determinar el grado de discernimiento? ¿Un abogado? ¿Un asesor de incapaces? ¿Un juez? No. El equipo técnico. En persona, no a través de llamado telefónico. Y la cuestión debatida, ahí va a estar el nexo y el laburo entre, mirá, esto es lo que pasa en el proceso. ¿Puedo entender esto? ¿Pero qué me estás queriendo decir? Escúchame, a vos, psiquiatra, o al psicólogo y al social, todos juntos. ¿Ustedes creen que este tema lo puede...? Y ahí se da lo rico de la interconexión de las ciencias. ¿Qué quiere decir? Si se denuncia, se lo escucha. Y esto en todos los ámbitos. Terceras personas. Ministerio Público, obviamente. El fiscal, por una cuestión de orden público. Y en cuestiones vulnerables hay una normativa de orden público para cada uno de los estamentos. Nosotros, asesoría tutelar 103,
El 16 de la LEPIM, de Protección de la Mujer, que obliga, digamos, a todo funcionario público, además del orden público que hace la protección de vulnerables. Los obligados por alimentos establece en nuestra provincia, para estos 4 grupos vulnerables que hablamos, y los terceros obligados, fíjense porque en muchas provincias son muy limitados, pero en Buenos Aires está re bueno, es re desconocido, perdonen el re, pero es súper necesario. Es re desconocido y es recontra no aplicable. Fíjense lo que dice la norma. En caso de niños, niñas, adolescentes, incapaces, ancianos, recordemos lo que charlamos recién, ¿no? Discapacitados que se encuentran imposibilitados por sí, los servicios asistenciales, educativos, de salud, de justicia, y en general, quienes desde el ámbito público y privado, en general, tomen conocimiento de situaciones de violencia familiar o tengan indicios que puedan existir, tienen el deber. Mar del Plata, por ejemplo, ¿de dónde nos llegan siempre? De algún colegio público, educativo, público, o del materno-infantil público. Pero acá habla en general, coincidente con el artículo 1, por ejemplo, en niñez de la ley 26061, en legitimación amplia, y después los primeros 5 artículos en donde conmina a la responsabilidad social. Pero esto está bastante desconocido, bastante, y es de los tipos más abiertos en todo el país. Terceros obligados, terceros estrictos sensu, lo que dice en general. Después se verá, obviamente, desde el juzgado, desde el Ministerio Público, se pondrá un tamiz para no permitir que cualquiera diga cualquier cosa, ahí va a entrar la interdisciplina, la especialización, y se analizará si lo que dice tal o cual. En víctima mujer hay cambios, hay legislaciones distintas. Primero parece que esto me retasea el tema, pero vamos a ver después una interpretación que entiendo yo que quien puede más puede lo menos. Porque el decreto reglamentario de la LEPIM dice, si no hay delito, las personas obligadas a hacer la denuncia tienen que contar previamente con la autorización. Un poco contrario a lo que vimos cuando hay... Se respeta la intimidad, aspecto positivo. Aspecto negativo, ciclo de violencia, visión del consentimiento, miedo. Nuestra provincia va más allá, dice que solamente para delitos de acción pública se permite, sin contar con la autorización. Pero después, en las mismas leyes, tenemos lo siguiente. Primero vamos a esto. No se aplica, por lo menos yo no lo he visto, No lo he visto, pero no quiere decir que yo soy el oráculo de Delfos, que miro todo, pero no lo he visto todavía. Lo dice nuestra provincia. En caso de que las personas mencionadas, miremos esto, en general, privados, conocimiento, indicios, incumplan con la obligación establecida, el juez, la obligación establecida es este artículo, o tribunal interviniente deberá citarlos de oficio y podrá imponerles una multa, y en caso de corresponder al fuero penal, de igual modo procederá respecto del tercero o superior jerárquico que por cualquier medio obstaculice, impida o haya impedido la denuncia. Artículo 6, esto no se cumple y después hay unos quilombos. Me pasó el otro día en un caso con un colegio. Se guardará la reserva de la identidad del denunciante. ¿Se cumple? No. El colegio a través del gabinete, muy bien, dice, me pasa esto otro. Tenía razón el colegio. Cuando fueron del gabinete especializado, responsables, un colegio público, creo que era del Boquerón, divino el gabinete, divino, le pusieron el alma. Yo creo que sin conocer la ley, por sentido común, se dieron cuenta que no podían dejar solo a esas criaturas. Caen, lo sacan a tiros. Nos avisan, mandamos al asistente social de la asesoría, lo quieren fajar. Presentamos una demanda en familia. ¿Quién la ligó primero? El colegio. No se lo resguardó. Esto lo olvidamos todos, yo también a veces me lo olvido y es fundamental. Hay que reservar, hay que ayudar. Después, si no se ponen de punta con el colegio, si la situación familiar anduvo un tiempo, después vuelve a caer si es que andaba mal y era un sistema disfuncional. Entonces, el que denuncia ante la próxima, ¿qué dice? Y después me tengo que fumar acá, que me balé en la puerta mientras estoy recibiendo a los chicos para desayunar.
Digo, no son muchos los artículos, son bastante claros. Ahora, ¿qué pasa en violencia sexual contra la mujer? La Lepin dice que está solo legitimado quien lo padeció. Bien, respeto a la intimidad. Pero, primero la excepción. Hermosa reforma del Código Penal. En materia de niños, niños y adolescentes y personas con restricción a la capacidad, ya no es de instancia privada. Hay obligación de meterse en el tema del delito sexual. Igualmente, si un tercero dice, creo que hay violencia y creo que hay tinte sexual contra tal persona, se la cita para que ratifique en 24 horas. Entonces yo acá digo, si en delitos de índole sexual, que afectan a la intimidad del mayor modo, si un tercero denuncia, no se lo rechaza, y se llama a la víctima, bien, para que rectifique, esto no tiene que interpretarse que esta autorización es una condición sine qua non. Entonces, en caso de que alguien se presente y denuncia lo que pasa contra la mujer, debería resguardar su identidad y debería llamar para que ratifique o rectifique con intervención disciplinaria para ver si no hay vicios en el consentimiento. En suma y como principio, y terminamos legitimación, nos va a quedar re poco para medidas. Podemos decir que, de tratarse de una víctima vulnerable, no puede desatenderse a la situación con fundamento en que la norma no los habilita, ya que, como vimos, la legislación del bloque constitucional ordena evitar la indiferencia a través del abordaje con debida diligencia. ¿Qué es debida diligencia? Nos remitimos a la primera charla. Esto es, digamos, la conclusión de este tema. Bien. Tenemos un tema acá porque más o menos mi idea es de 1 hora y media, vamos ya a 1 hora y cuarto, podemos llegar hasta las 6, si veo que se van muchos, no. Yo quería dar 2 temas. Uno es las medidas de protección integral, tocar también cuando hay chicos, tocar también cuando hay personas mayores, y me queda impunidad y sistema penal. Tenemos 2 opciones, sigo con medidas, y de última lo termino la próxima y trato de terminar todo, o llego hoy hasta donde llego y arranco con el último tema. Yo pensaba, hoy voy con medidas, si no les molesta, hasta las 6, el que se tiene que ir se va, pero queda grabado, yo hasta las 6 puedo. Si me queda algo muy importante, como hoy lo toco al principio de la próxima clase, y creo que podría llegar a terminar el programa. Si están en desacuerdo fuerte, me lo manifiestan en el chat, y si no, le meto. Le meto y vamos con lo grueso, y les quedan algunos fallos, los leen, después incluso si quieren me preguntan, a mí me encanta. Bien, no veo que nadie está hablando. Quizás se desconectaron todos y estoy charlando solo. Sigamos. Bien, Romina, te banco. Las medidas de protección integral. Vamos, Elizabeth, bien, bien. Elizabeth habló el otro día. Sí, medidas, vamos, Flor. Bueno, y me están diciendo ahí, Hugo, si estás cansado y estás con tos y demás, podés fumarte un pucho que no queda mal. Listo, vamos, Juan. Tengo ahí como una barra brava, bien, estoy. Vamos, María Luis. La medida de protección integral. Naturaleza. Esto parece un tema, a mí me encanta, igual, amo naturaleza y demás. Vamos que la vida es una fiesta. Qué lástima que no estamos todos en Mar del Plata, porque si no terminamos todos con un asado, y ahí sí, y charlamos con el power ahí. Bueno, estoy idealizando. Vamos, naturaleza de las medidas. Legalmente, ojo. Si yo tengo que tomar 18:45, vamos hasta cuando vea que en un momento me digan, profe, ya no me da más la cabeza y cortamos. Y yo más o menos sé hasta dónde tengo que llegar. Estoy en la mitad de las filminas, de última la sigo la próxima y vamos el tema de impunidad y penal. Y si nos queda, lo hacemos en el segundo semestre para los que quieran, porque está re interesante la interacción penal. Y hay un... Chubut lo tiene, porque muchos van a España, ¿no?, con las facultades penales o correccionales de los jueces, yo creo que serían necesarias. Los penalistas no me van a querer mucho. Yo los quiero. Yo quiero al derecho penal. No sé si a todos los penalistas, pero a las personas sí, capaz no a las ideas, ¿no? Como decía San Agustín, y creo que lo decía Sarmiento después, que no es ni santo ni devoción. Bueno, naturaleza. Legalmente, ¿qué son las medidas? Yo acá tengo, tómenlo de vuelta como de quién viene. Nación, Cava, Córdoba, Chubut, Formosa habla de cautelares. La próxima clase el jueves que viene, el 6, y terminamos. Le llaman medidas nuestra provincia.
autosatisfactiva, ya como un nomen iuris más nuevo, La Pampa y Santa Fe. Medidas preventivas urgentes, Lepim y Neuquén. Medidas protectorias, ya les adelanto que para mí es la mejor. Yo creo que son de protección integral. Justamente los códigos más nuevos. Y no lo tomé de ellos. Yo, de hecho, cuando lo tomé, solamente Río Negro estaba. Chaco, Corrientes, Mendoza, Río Negro, San Juan, Entre Ríos, Catamarca. Doctrina. La doctrina se divide en dos. Acá puse a los exponentes. Está que Melmaja, también hay muchos más exponentes, pero traté de resumirlo en aquellos que tenían extractos más bien definitivos y concluyentes de por qué sostienen una u otra. Y ustedes me van a decir, ¿y qué corno tiene que ver? Bueno, yo opino eso, y por eso digo que la llamo de la manera que la llamo, para que la naturaleza no nos condicione en la finalidad del instituto. Autosatisfactivas de los santos, autoridad en derecho procesal, ni hablar en derecho procesal de familia, dice, son verdaderas medidas autosatisfactivas. Son soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, que importan una satisfacción definitiva de lo requerido, despachadas sin audita parte, y solo procedentes sin media interés tutelable cierto y manifiesto, o con fuerte probabilidad de que la pretensión formulada resulte atendible. Tema para los penalistas que piden plena prueba. Y la tutela inmediata es imprescindible. Guajón dice, no, son cautelares, porque las autosatisfactivas primero no están en el código. Ya no en todos, ¿no? Y más que todo, comparten con las cautelares su finalidad, presupuestos y duración. Nosotros entendemos que son medidas protectorias. ¿Por qué? No todas son cautelares, vamos a verlas. Primero por naturaleza, porque lo que hace a la esencia de la medida cautelar es su instrumentalidad. La cautelar genérica, ¿no? La cautelar clásica, como aseguramiento de determinada resolución, pero es instrumental. La contracautela obviamente es existente, implicaría un impedimento de acceso a la justicia. Pero tampoco son totalmente autosatisfactivas. Ni la pretensión. A veces ni sabe la persona que denuncia qué pretensión está haciendo. Lo único que dice, no me mate, o que no me faje, o que pare este quilombo que es esta familia. Ni el proceso se agotan con el dictado de tal o cual medida. Lo vimos con el principio de seguimiento. No se termina con esa resolución liminar. Y si se terminó ahí, está mal. Estoy obviando el artículo 8, el artículo 11, los artículos subsiguientes que hablan del seguimiento. No me tengo que ir a la LEPIM, no me tengo que ir a jurisprudencia, no me tengo que ir a convenciones. Lo dice nuestra ley local. Hasta se puede contradecir a la postre, es decir, yo adopto una medida en la urgencia. Conozco un poco más el sustrato con los informes, interín, y cambio ese plan de contingencia, esa batería de medidas. No pocas provincias, la nuestra no, prevén dictado de sentencia ulterior, entonces, ¿qué autosatisfacción hay? Podrían decirme, bueno, pero en las autosatisfactivas, que a veces como en el amparo, cuando una medida cautelar o autosatisfactiva se da, después la sentencia hace refrendar eso. Bueno, acá no, porque cuando se prevé una sentencia ulterior, se juzga, se declara violento o no. Cava, por ejemplo, determina si hay violencia o no. Mendoza, yo creo que va en contra de la idea de este proceso. Y si en Buenos Aires tuviéramos ese tipo de procesos, la acordada en cuestión, la 499, habría que retocarla. Pero no. Yo creo que el proceso que estaría hasta repiola, no se juzga, se trata de frenar el daño. Principio preventivo a full. No hay una real satisfacción, además. Puede haberla en 1 de 10 casos. Pero yo cuando voy y digo, me está matando a palos, pónganle, y se dicta la restricción, yo no tengo, primero que no tengo una satisfacción formal, porque no termina ahí el proceso. Lo que me decían hoy, no, en el juzgado tal ponen 30 días. Bueno, ¿se satisfizo? Sí, se satisfizo en un sentido inmediato. Y tampoco sustancial. El quilombo familiar va a estar. Como veíamos en la filmina del otro día, la punta del iceberg. Tengo que meterme, zambullirme, aunque pueda quedarme con hipotermia, y meterme ahí abajo y ver qué onda y laburarlo. Y de oficio si hay personas vulnerables.
Y lo que es más, esto lo vimos en abril, con desistimiento y retractación y esa suerte de sub y baja entre voluntad o autonomía de la voluntad y orden público en lo del desistimiento y la retractación. Porque pueden llegar a adoptarse medidas contra la voluntad de la persona interesada. ¿Qué autosatisfacción hay ahí? Bueno, puede haber una autosatisfacción en cuanto a su interés que todavía no logró descubrir. Bueno, qué sé yo. ¿Qué entendemos nosotros? De vuelta, tómenlo como quien viene, medidas propias de su género, o de protección integral, por el principio de integralidad que les hablaba en abril. ¿Cuál es la finalidad? Intento de frenar la violencia en curso, prevenir la posible en ciernes, de modo razonable y controlado, seguimiento. Y ahí meto todos los principios, si quiero, ¿no? Interdisciplinario, especializado, de puertas abiertas, con inmediación. En tanto cumplan con estas notas, podrán ser en su especie, porque después vamos a ver que en su especie tengo una cautelar estricta, si quiero ponerme a hilar fino. Pero ojo, porque si yo encorseto a la naturaleza, capaz puedo llegar a quedar atado después. Entonces yo prefiero, para mí son medidas sui generis. Más allá del gusto que tengo por Carlos Alberto García y su primer banda conocida de sui generis, acá hablo en sentido jurídico. Medidas propias de su género, son propias. Guardan más relación con una medida de protección integral de niñez que con una medida cautelar o una medida cautelar personal. Ahí ya tienen un poco más de conexión con esto que el de derecho de familia. En tanto cumplan con estas notas, podrán ser en su especie cautelares estrictas, latas, autosatisfactivas, preventivas, anticipatorias, etc. Lo importante no es limitarse a la naturaleza de los medios, sino adoptar las que sean razonablemente eficaces en tiempo oportuno. Esta frase cortita guarda un montón de cosas fuertes, ¿no? Razonabilidad, eficacia en tiempo. No, bueno, yo miro esto, pero por esto no hay prueba, vaya acá al otro juzgado. No, yo soy de familia, como entró la violencia, la eficacia, el tiempo oportuno, la razonabilidad, la especialidad. También tengo al bobo, como me decía hay una de las chicas también, el bobo, ¿no? El que, bueno, y la agarramos del juzgado de paz, porque si no dejo a la persona en banda. Bueno, yo más que el bobo te diría que sos el empleado público que enaltece la función. Obviamente luchá para que los colegas cumplan, ¿no? Pero esa es nuestra función. En dicho entendimiento, en una misma resolución, podremos tener medidas de cualquiera de las especies de mención. Por ejemplo, un cambio de guarda en el marco de una violencia o una fijación de alimentos provisorios en la misma situación se aprecian de tinte cautelar. Al contrario, si se trata, saludos Laura, si se trata de una restricción de acercamiento que de manera excepcional agotara toda prosecución procesal posterior, la vía autosatisfactiva se puede llegar a imponer, viéndose mayormente tal naturaleza en aquellas destinadas a que los medios masivos de comunicación y o portales de red virtual no divulguen tal o cual contenido, sobre todo en cuestiones de índole sexual. Bastante propia. Acá tuvimos el juez de manera muy elocuente, efectiva y especializada, el juez de garantías Serrandonea, adoptó una medida con un caso muy resonante que hubo acá, que se trataba en un programa de panel, Canal 13 creo que era de Mariana Fabiani, de si la chica había querido o no había querido. Está en la corte, creo que después si quieren me lo preguntan. Pittman, creo que es, búsquenlo, una resolución se terminó declarando la nulidad, pero en ese marco de eso, la asesora Silvia Fernández, la deben conocer, una académica con quien trabajé, que ahora es mi colega, pide una medida y Arrandonea de manera encomiable lo resuelve, el ENACOM al toque, y en ese sentido esa medida sí es autosatisfactiva, pero la idea es no limitarnos con esto. Caracteres, vamos rápido y vamos a las medidas. Ya son 5:30. Protectorias. Su finalidad es proteger a las personas que requieren auxilio a través de la adecuación racional y proporcional. Especialización, interdisciplina, prudencia decisora. Perdonen que insista con esto, pero sin esto no vamos a ningún lado.
En orden de prelación descendente, es decir, de importancia de mayor a menor, tenemos, lo primero, el cese de la violencia. Segundo, prevención de nuevos actos. Tercero, restablecimiento de los derechos de la víctima. A veces queda colgado eso, sobre todo si el poder administrador no acompaña. 4, 5 y 6 no están muy claros en nuestra provincia, pero la CABA tiene ahí una norma que es genial. Es genial, es otra realidad socioeconómica, ¿no? Pero empoderamiento de la víctima, es decir, no está bueno que te pase esto, reubicarla. Neuquén también lo tiene. Recuperación del agresor. Hay un porcentaje en estadística, yo hoy no lo traje, pero de cuando son graves, cuántos agresores terminan en suicidio o en atentados contra la propia familia como una suerte de, bueno, ya está, la cagué, la termino de cagar. ¿Quiere decir que es una víctima? No, en cierto sentido sí, pero estamos hablando no es del marco jurídico, por favor, de imputabilidad ni penal ni culposa civil, sino es de la teoría de los sistemas. Entonces es muy interesante restablecer al agresor, porque, y no mediante un cursito y listo, me trae el papel, intentar vislumbrar que hubo un cambio, aunque es difícil, si no acompaña el poder administrar la interdisciplina. Y por último, la recuperación del grupo familiar, sea conjunto o separado. Esa es la idea. Se me salió el Power. A ver. Ahí se ve, ¿no? Sí. Entiendo que ahí se ve. Bien. Avancemos. Si no lo ven, me dicen, pero creo que ahí se ve. Dale. Estamos. Bien, caracteres, protectoria. Se tituló el Power. ¿Ahí lo ves, Romina? Decime si lo ves, por favor, porque lo restablecí. No. Fíjense ahora, va a tardar. Estoy en la filmina 18. Dice protectoria, ¿se ve? Estamos en protectoria, sí. Su finalidad es la de proteger a la persona, bien. Bien. Bien, de eficacia esencial. No me voy a detener mucho en esto. Ahí tienen los casos. Obviamente tengo que, no alcanza con el dictado liminar, sino que tengo que constatar jurisdiccionalmente que el plan de contingencia fue efectivo. El seguimiento, esto tiene que ver también con los principios procesales. Inaudita parte, acá se discute, ¿no? No es ni puede ser absoluto. Miren Mendoza, qué bien que legisla, dice, en principio las medidas se adoptarán inaudita parte. Salvo, miren las salvedades, que de conformidad con las circunstancias de la causa, el juez o la jueza considere posible y o conveniente escuchar previamente al denunciado, no traslado, pues si está en la casa y pide una exclusión, y es cierta la denuncia, la matan a palo. Que no se ve lo que está diciendo, la pucha. Ver, bueno, vamos a hacer... se ve lo que supongo que... No, pero ha quedado como tildado. Voy a poner dejar de compartir. Dale. Ahí dejo de compartir. Cierro. Voy a volver a poner compartir. Ventana. Compartir. Ahí se ve protectorias. Y se ve que avanza. Se ve que avanzó. Sí, ahí está, de efectividad esencial, sí. Bien, eso era lo que les estaba diciendo. Baena con Panamá. Este fallo Baena es fundamental porque dice que todo lo que es el artículo 8 y demás de la convención, que en principio del Pacto de San José de Costa Rica era penal, se trasluce a todas las materias, incluido lo administrativo. De seguimiento, lo que les decía, esto de inaudita parte. Fíjense lo que dice Mendoza. En principio las medidas se adoptarán inaudita parte, salvo que de conformidad con las circunstancias, el Poder Jurisdiccional considere posible o conveniente escuchar previamente al denunciado, pero que esto no implica un riesgo para la víctima, por eso decían, no un traslado de cédula. Lo citamos a todos, se charla, se le notifica y se ve, si creemos que es necesario. Por ejemplo, una exclusión de hogar, que no es tan fácil con una sola denuncia, en cuyo caso se determinará el trámite procesal que se considere más adecuado. Esto ya lo legisla hoy Mendoza. De escasa sustentabilidad probatoria, no implica dictar, ojo, como nos dicen a veces de penal, de modo autómata lo que se pide.
pero tiene que ser atendido. Esto nos queda fuera en el curso, la prueba, que lo podemos llegar a ver el segundo semestre si hay interés. Debe ser atendido el pedido de ayuda sin esperar un sustento probatorio común a otros tipos de, por ejemplo, medidas cautelares ordinarias. Los extremos disvaliosos son dos. La temeridad judicial, lee una denuncia, listo, dice que no, que los chicos tienen miedo, bueno, restricción por 1 año. Güey, pará. Estoy cortando una responsabilidad parental. Y la desidia, no tengo prueba, chau. No. Inmediación, escucha, conocimiento del sustrato, no para culpar, pero para ver qué corno pasa y para ver cómo como poder jurisdiccional pongo un coto a eso, evito lo que sigue y si puedo el resto de los fines. Son previsoras, acá tiene que ver un poco con la prudencia judicial, es decir, más allá de proteger en lo concreto, debo prever los posibles futuros. Acá lo dice Morón. Con nexo de subsistencia fáctico, van a durar en tanto y en cuanto la situación fáctica que lo motivó se mantenga en el tiempo. Esto es propio de las cautelares. Por ejemplo, ahí guardan cierta similitud. Sujeto a modalidades de discrecionalidad judicial. Una discrecionalidad, obviamente, que no puede ser irracional, ¿no? Pueden ser más de una, obviamente, y sería lo ideal. La exigencia es la protección efectiva, el límite es la razonabilidad. Y son enunciativas. Esto ya hoy en día lo dicen todos expresamente. Después tenemos, obviamente, se resuelven de oficio a petición de parte, o, aún sin petición, entraría como una subespecie de oficio, contra la voluntad de la parte, si la interdisciplina me dice que la manifestación de la parte está viciada. Son propias de su género y multifuero. En cualquiera de los fueros lo que vimos. Estamos con lo penal, pero en cualquiera si aparece, debería jugar este tema. La restricción de acercamiento. No vamos a llegar a ver todo. Yo a las 6 corto y lo seguimos la que viene y meto la última parte penal. Prometo que la que viene llegamos. La restricción de acercamiento es la más usual. Yo acá no me quiero quedar con caracteres bobos y demás. Hugo, esto de la escasa sustentabilidad probatoria y con los formularios de denuncia implementados, ¿podrían conducir? Esto estoy leyendo una pregunta de Daniel Micheli. Esto de los formularios, ¿podrían conducir a utilizar herramientas de inteligencia artificial para emitir? Y yo soy medio reacio a eso, che. Yo sin conocer un poco la situación, yo no me animo, pero no soy, creo que un interlocutor válido para responderte esto. La inteligencia artificial que yo conozco es la popular, ChatGPT y demás, y desconfío plenamente, porque creo que justamente lo que diferencia a un jurista de una inteligencia artificial es la razonabilidad, esa indeterminación que tenemos, que nos puede hacer unos burros o encontrar la ecualización perfecta para dar en la nota que corresponde. Yo la verdad, ahora vos venís, la clase que viene, Daniel, y me decís, no, pero mirá este proyecto frente a este tipo de medidas en la cual tal y tal cual, ¿no te parece que esto? Bueno, en principio te diría que no, tomalo de vuelta como de quien viene. La restricción, creo que es la más usual, lleva a la necesidad de especificar, por favor, de modo más acabado posible, su forma de ejecución y de procedencia en caso de incumplimiento. Alcance subjetivo, víctima, puede extenderse a su grupo familiar, pero, en tanto que haya riesgo, y a mayor lejanía de la víctima, mayor va a ser la necesidad de comprobación. Ámbito de aplicación, metraje, zona, ambas. Esto es lo que vemos en la práctica. Y ahora sí, vamos con casos que se van a empezar a ver todos los principios que vimos y tenemos 20 minutos y cortamos. A casos especiales, medidas especiales. Veamos. Fíjense este. Me voy a acercar, a ver. Una mujer denuncia a su pareja, que su pareja la había golpeado. Este es de Rawson, el juez Alessi, ya no es más juez, pero piensen que es otra provincia, piensen que Chubut tiene ciertas facultades penales, lo vamos a ver la clase que viene, frente al incumplimiento puede disponer días de arresto. Entonces, que son ciudades chicas con distancias bastante grandes. Una mujer denuncia que su pareja la había golpeado durante 2 horas en presencia de su hija menor de 3 años y que luego juntó unas maderas que había en una cama cucheta, tiró la estufa, hablamos de una salamandra, ¿no? Y le gritó que iba a prender fuego todo el lugar.
Ella quiso retirarse con sus hijos, pero el denunciado cerró la puerta de la vivienda, agarró una botella de alcohol, reiterando la amenaza de incendio y arrojando la botella. Pese a la exclusión de hogar y restricción de acercamiento, el denunciado reincidió. Discusiones, ingresos en el hogar con golpe de puño en el rostro y constatación médica de ese golpe, intento de agresión a la madre de la víctima que se metió, defendiendo a su hija. Se dispuso la presencia policial diaria a través de rondines, pero pese a ello, relata que estaba obsesionado con ella y que abrió la puerta de la casa de una patada, ingresó, la sacó a la fuerza hasta la esquina, interviniendo su hermano y la madre del agresor, hasta que apareció el patrullero. Con gran criterio de realidad, el juez entendió que, ante la extrema peligrosidad del victimario, determinado a atacar a la mujer pese al dictado de una medida cautelar, la respuesta policial urgente ante el llamado de alerta no siempre podrá evitar la consumación de un grave daño a la integridad de la víctima, o peor aún, la perpetración de un femicidio. En función de la desobediencia y la escalada de violencia del señor Q, considero que debe modificarse el perímetro de acercamiento ampliándolo 1 kilómetro de la vivienda situada en XXX, a fin de garantizar la vida y la integridad psicofísica de su expareja, que bajo apercibimiento, en caso de incurrir en una nueva desobediencia, de incrementar automáticamente, miren el apercibimiento que le pone, alguien liberal o garantista del derecho procesal civil se horrorizaría. Hay que verlo, hay que conocer las circunstancias, por eso fui bastante elocuente y largo en la redacción del proceso para tratar de entender si se justificó o no. Incrementar, dale Carla, sí, va a quedar todo después. A 200 kilómetros de Rawson, 200 kilómetros de Rawson, la estepa, para los que conocen Chubut, en carácter de medida cautelar, y ordenar sin más trámite, esto si no cumplía, ¿no?, a la policía su arresto inmediato, traslado urgente a la zona limítrofe con Río Negro, interprovincial, para dejarlo en libertad en el puesto caminero de Gendarmería Nacional ubicado en el paraje Arroyo Verde de esa provincia, o bien en las localidades de los Altares o Garayalde de nuestra provincia. El apercibimiento de deportación fuerte por plazo determinado tiene por objeto concretar la efectividad de la protección de la víctima. Fíjense acá igual el razonamiento, porque no es un castigo penal. Dice, siendo una reacción que él entiende proporcionada frente al enorme desprecio a la autoridad del Poder Judicial que el agresor demuestra con su desobediencia, y al riesgo cierto de la mujer de sufrir un nuevo episodio de violencia grave, con efectos irreparables, amenaza de quemaduras. Sabemos muchas veces cómo termina eso, no es una simple amenaza, hay como una cuestión con la quemadura. Sí, Walter, completamente de acuerdo, pero hay tipo penal, desde el fuero penal, vamos a ver otros casos si llegamos de Monteros, Tucumán, que penal dijo que no había tipo penal. Entonces, ¿qué prisión preventiva? Sí, yo de una. El tema es si actuamos articuladamente. Ahora, si para delito de desobediencia se exigen, hay distintas apreciaciones doctrinarias para cuándo se configura el tipo legal y no se hace algo, esto lo vamos a ver en última clase, ¿no? También esto no quiere decir que toda la solución sea penal, pero hay casos de díscolos, de rebeldía ante el poder jurisdiccional, que es, o me quedo con las garantías liberales, no hablo de aplicar derecho penal del enemigo, o lo freno de la manera que puedo, y debo. Porque después cuando muera la persona, yo que, riesgo cierto, no es que la puteó en la esquina, o pasó con el auto a 4 cuadras y le dijo, anda a cagar, perdonen el término, ¿no? Acá estamos hablando de la que hizo quemar, volvió, rompió la puerta, le pegó a su propia familia, a la familia de ella, le pegó una trompada en la cara, la desfiguró delante de los chicos. Constatado, esto está constatado, pasaron durante meses. Bien, ¿dónde estaba la proporcionalidad y el ánimo combinatorio que debe tener la medida frente al accionar de naturaleza persistentemente díscola, riesgosa e increscendo, que tiene denunciado?
Comillas, sigue. La medida de intimación a ser deportado provisoriamente de la ciudad y la zona tiene una naturaleza conminatoria, no es condenatoria. Al advertirse al señor Q de su posible exposición a sufrir una suspensión temporal de su derecho constitucional de permanecer y transitar en esta región de la provincia, en el supuesto de que cometa otra desobediencia. Cabe recordar que las medidas coercitivas, acá está piola lo que dice, o conminatorias, no tienen como finalidad castigar una conducta ya producida, sino que apuntan a vencer la resistencia al cumplimiento, sea directamente mediante la compulsión física sobre la persona obligada o indirectamente a través de la afectación, amenaza de afectación a los derechos e intereses de esta persona, que le cause más perjuicio, parecido al razonamiento en el daño punitivo, ¿no? Más perjuicio que la ventaja que espera obtener con el incumplimiento. Cita doctrina. Previo a la parte dispositiva, dada la disposición geográfica patagónica sur, ciudades separadas por amplísimas zonas de estepa desértica, entiende que si el agresor, esto lo concluye, razona el juez, si el agresor tiene que recorrer 200 kilómetros para vulnerar a la víctima, en donde no son 200 kilómetros de la ruta 2, es indudable que la autoridad policial tiene mayores probabilidades de detenerlo antes de que cumpla con su propósito. Ventaja que desaparece cuando ambas partes viven en una localidad como Rawson de dimensiones relativamente reducidas. A más de lo dicho, se le impuso 5 días de arresto, que en Chubut pueden. Para tener en cuenta. Plena cuarentena. Localidad de Monteros, provincia de Tucumán. Esta jueza varias veces lo aplicó. Tucumán chiquitita. Tucumán y Santiago, en cuanto a femicidios y a violencia cuantitativa, es menor por la población. Pero porcentualmente es altísima. Altísima y re fuerte. Fíjense las medidas a las que llega esta jueza. Monteros, provincia de Tucumán, 2020, COVID, nadie se podía mover. Y perdón, la ley de Tucumán es la única que dice que la restricción no puede ser más de tantos metros. Y aún la jueza dice esto. Junio de 2020. Miremos las fechas. La señora jueza efectúa la primera denuncia y como consecuencia se dicta restricción de acercamiento. El primer informe interdisciplinario indica vulnerabilidad emocional de la denunciante. Propensa que la manejen y a no poder manifestar un consentimiento libre. Ciclo de violencia. Ya en septiembre. 3 meses. En esto es mucho. La señora G junto a sus hijos tuvo que irse del hogar, porque el denunciado entró por la fuerza. Ya ese mismo día su señoría dispone exclusión del agresor y ordenar la restitución de G. Ampliar el radio de restricción en una distancia perimetral de 10 kilómetros, más o menos el ejido urbano de San Miguel, de Tucumán. Al llevarse a cabo la nueva audiencia después de la última medida, principio de seguimiento, la señora dice que desde el dictado de la ampliatoria en septiembre no volvió a tener nuevos inconvenientes con el demandado, pero que a pesar de ello, no salía de su casa por temor a encontrarse en algún lugar de la vía pública con el demandado, dado que la policía de Famaillá, esto lo anula el fallo y después lo dice abajo, así que lo decimos, no le daba respuestas, se le cagaba de risa, hablando mal y pronto. Hay actas donde cuenta y llama a la jueza. Muy bien, ya me le dice, ¿qué pasa acá? Solicitaba además se fijen alimentos provisorios a favor de su hija, por lo cual se libran oficios, fíjense acá como el plan integral. Oficios a la FIP y a la ANSES, al fin de que se remitan las informaciones pertinentes de la situación laboral de DEI, desde donde poder retener algo para satisfacer el pedido alimentario. Con posterioridad, a través de un informe de la Secretaría de la Mujer Municipal, bien organismo de la Administración Pública, ayuda interdisciplinariamente, se toma conocimiento que no acató nuevamente la medida judicial de protección de personas, exclusión de hogar en un perímetro de 10 kilómetros, calificando la situación de riesgo alto. Vulnerabilidad emocional, 4 meses después, riesgo alto. Porque hay una naturalización de las diferentes formas de violencia, tanto física como psicológica, las que provienen de larga data. Y acá tarde, lamentablemente, en esto hay que estar bichos los operadores judiciales, se constata tarde, que en los registros judiciales había una denuncia de 3 años atrás. Se dictaron medidas y cuando fueron convocadas las partes, 3 veces no fueron. Se condice un poco con esta vulnerabilidad emocional. Y siguió.
Ante ello, la señora jueza analiza las obligaciones del Estado, todas las convenciones, etc. Y considera que la señora G no solo soporta un comportamiento violento de D, sino que conforme con los informes agregados en las últimas horas en este expediente, se ve obligada a sobrellevar la indiferencia del personal policial de la comisaría, quienes tienen una orden judicial específica dictada por mí, dice ella, de custodiar y cuidar no solo su seguridad, sino el deber de custodiarlo al flaco. Todo ello fue comunicado por oficio, y lo cita, en septiembre, y no me dan pelota. Cualquier consecuencia más grave en este caso implica asumir la responsabilidad institucional, social y personal por falta de cumplimiento de las mandas convencionales vigentes. Ahí dice, ojo, que lo que pase de acá en más somos todos responsables, en buena hora, que lo ve, y lo dice. Agrega que existen 2 puntos de inflexión que a ella la llevan a mirar esta medida porque fue fuerte, y en la cuarentena. 1, que el tipo infringió nuevamente un orden judicial. Sí, Damián, dale. Hablo, dice, de la resolución de septiembre. Con dicha actitud demuestra que es indiferente, displicente a la autoridad. 2, la intransigencia que tiene que asumir el Estado acá. Asume el rol frente a las posibles críticas de lo que va a resolver. Dice, acá ya está, ya no hay debilidad probatoria, ya se avanzó, se me está muriendo de risa, teníamos 2017, tengo informes técnicos que me hablan de su vulnerabilidad emocional, me hablan del riesgo alto, y el tipo me violenta contra norma. ¿Qué vamos a esperar? Frente a esto hay que ser intransigente, dice. En base a ello ordena en primer lugar la prórroga de la restricción a 180 días, prórroga, pero se sigue violentando, no sirve, a contarse a partir del vencimiento, y amplía el perímetro de exclusión por una distancia no menor a 300 kilómetros. Si conocen Tucumán o si lo ven en el mapa, fuera de la provincia. Cuarentena. O en su mayor caso, hasta los límites provinciales en cualquiera de los puntos cardinales, debiéndose aplicar el criterio, y esto se ejecutó, el criterio de la mayor distancia para validar esta condición de cumplimiento. O sea, lo que esté más lejos, te vas ahí. Previa a esa ejecución dispone una audiencia con el denunciado con la jueza, para que pueda salvarse, lo hace telemáticamente, le explica, hiciste esto, volá. Luego debe ser acompañado por la fuerza policial a un hospital para que lo testeen de coronavirus, porque lo va a mandar a otra localidad y o provincia. Recuerden el celo que había en esto, las barricadas en las distintas provincias, acá en las distintas ciudades de la provincia, imagínense allá. Y le otorga un plazo de 15 minutos para que reúna sus enseres de uso personal y volá. Por último, y respecto a las denuncias de falta de respuesta policial, se le asigna custodia diaria por 30 días. Le dice, vos, policía que no le das pelota, perdonen los términos, ¿no? Tenés la obligación de todos los días, me tenés que decir qué personal asignaste y la tarea y el horario. Le controla. A su vez dispone la comunicación a los entes administrativos para otorgarle los programas de asistencia. Gracias, Diego, te mando un abrazo. Yo igual veo este caso y cortamos, chicos. La que viene seguimos desde acá igual y le metemos rápido y vemos la parte que nos queda. Esta misma jueza, 3 años antes que esta sentencia no es tan conocida, hizo algo parecido. Y no ha tenido réplicas y no ha tenido sanciones por esto. También es una violencia, es un ámbito y bastante probado. Sí, para mí es genial, tal cual. Yo opino eso, lo mismo que Alessi. Pero ojo, no lo adoptó al toque. Acá nosotros en Mar del Plata, con la doctora Obligado, frente a un caso parecido, pedimos de la asesoría que le impusieran, vi más o menos el radio del eje urbano, que era entre 25 y 30 kilómetros de Mar del Plata, desde el domicilio, se lo impusimos bajo apercibimiento, no jorobó más. Lo citamos, la jueza muy especializada, si la conocen, Alejandra Obligado en familia, de manera muy elocuente le dijo, gracias Silvina, lo que significaba, y sirvió. Y sirvió. Misma resolución, miren, 2 años antes. Allí se le sumaba la cuestión de que B era un adolescente. Escuchen esto. Antes de adolescente. Alejandro Obligado, familia 5. La adoro. Empecé trabajando con ella. Me presentó el libro ahora de violencia hace poco. Sin perjuicio de que de los informes técnicos surgía que este vínculo había comenzado cuando la chiquitina tenía 11 años. Vínculo amoroso. Divino. Sin perjuicio de que él fue detenido producto de varias desobediencias. Poder Penal ahí dice, no, se constituyó el tipo, lo detenemos, aunque no es la solución, no es la pan solución, el pan penalismo. Pan viene de todo, ¿no?
Su señoría veía de que, sin perjuicio de que fue detenido producto de varias desobediencias a las medidas que iba adoptando, desde el fuero penal se terminó disponiendo el cese y no se actuó más, y ahí el riesgo empezó a elevarse. Y dice ella, queda autorizado, jueza civil, de familia, autorizado el allanamiento del domicilio, rotura de cerradura con prórroga de jurisdicción de acción, una vez llegado al destino que el señor jefe determine, en el destacamento policial limítrofe de la provincia, deberá instruirse al personal para el estricto cumplimiento del orden judicial y evitar el posterior reingreso del demandado a esta provincia, debiéndose comunicar a este juzgado en forma inmediata por cualquier medio toda situación contraria a derecho. Bueno, esto es parecido. Después les voy a comentar cuando veamos incumplimiento. Hay un caso en Santa Cruz que es tremendo. Genial la jueza que lo vio, pero no les miento. El tipo tenía un modus operandi de violentar a las mujeres, y encima en Río Gallegos, que es chiquito, que estás aislado de todos lados, cuando uno de los jueces se aviva y empieza a ver los conexos, se los voy a detallar después, está genial, más de 15 víctimas que hacía siempre lo mismo. Y le dispone una batería de medidas, ahí estaba justificado. Bien, vamos a dejarlo acá, porque son 6 menos 5. Vamos a continuar, no nos quedan muchas filminas, 10, lo que es la expansión de la restricción y algunas medidas más. Sobre todo quiero hablar del tema con los chicos, y después vemos lo que es incumplimiento y penal. Y ahí sí, el jueves que viene llego hasta la hora que llego, quien se quiera ir se va, y después lo ven en el Power. Pero sí, la que viene yo me quedo. El que se quiere quedar se queda, y si no lo ve después, pero para que quede acabado el tema. Bueno, Gallegos, ¿cuándo fue? ¿Son Río Gallegos? Bien, lo vemos la que viene. De esa parte te comprometo para que te quedes. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. Seguimos con esto, yo sabía que no iba a llegar, y voy a tratar de meter el tema de interacción con lo penal desde el punto de vista de la prevención general y especial, y las facultades punitivas civiles de los jueces de familia y la desobediencia, y con esto. Bueno, me alegro Justicia Federal. Ah, mira vos, da para charlar después. Bueno, me alegro que se entienda, por lo menos es la idea. Corto acá, yo recuerdo dónde corté. Seguimos jueves que viene, tómense tiempo, no hay problema si se van, pero no cortamos. Jueves que viene sigo hasta donde siga, quiero agotar el tema, y si no que me corte Jorge o alguno de los chicos, y lo dejamos para el segundo semestre en caso de que les interese. Bueno, qué bueno que se entienda, perfecto. Les mando un beso grande, cuídense, nos vemos la semana que viene. Chao, Caro, Camilo, nos vemos.